Bueno, estamos aquí nuevamente, en este caso con Nelson Pérez Alonso, uno de los docentes del programa de especialización en negocios de provisión agropecuaria. Nelson es contador, es presidente de Claves Información Competitiva y él nos va a contar en un par de minutos a qué se dedica la consultora, que es líder en la Argentina, y de qué va a tratar, qué temas va a tocar en la clase que nos va a dar durante el transcurso del programa. Nelson, muchas gracias por participar de esta especialización y te escucho. Te escuchamos en realidad. Muy bien, gracias Juan Carlos. La verdad que muchas gracias por esta posibilidad. Eh, Creo que va a ser un desafío muy interesante poder compartir conceptos y, y trabajar con los asistentes a este programa para poder contarle primero que nada cuáles son las fuentes de información de mercado. En la era de la tecnología y del chat GPT, uno de los temas más trascendentes son los datos. Entonces, hay distintas fuentes de datos y vamos a tratar de explicar cuáles son las fuentes de esos datos y para qué objetivos se pueden buscar en distintas fuentes. Una cosa es la demanda, otra cosa son los canales y otra cosa es la oferta. Entonces, tendremos que ver si queremos dimensionar el mercado o queremos conocer cuáles son los hábitos o actitudes de compra, identificarlos y después medirlos. Una cosa importante que vamos a tratar de explicar es cuáles son las técnicas para poder comprender y después medir. En estos últimos tiempos todo el mundo quiere medir, pero primero tenemos que comprender. Si no comprendemos, quizás podamos medir mal. Entonces, el, el estudio de mercado nos va a dar esa aproximación, definir las estrategias, evaluar contra resultados, entender los insights y poder comprender cuáles son las variables para poder hacer un plan de marketing y poder tomar las mejores decisiones. Después vamos a tratar de trabajar el tema de bases de datos. Una de las cosas que hay que saber es que los datos están disponibles y hay fuentes públicas de datos con las cuales uno puede trabajar y hay tecnologías con las cuales uno puede trabajar para poder segmentar, para poder prospectar y poder gestionar la comunicación del target de clientes a donde vamos. La mayoría de las compañías en Argentina saben quiénes son sus clientes. El punto es primero identificar y definir cuántos no son clientes. En función de a cuántos clientes no llegamos, podemos definir cuál es la inversión que necesitamos hacer. Y después ver cómo hacemos eficiente una campaña de prospección. Si estamos en el B2C, puede ser que las redes sociales sean una herramienta muy eficiente. Si estamos en el B2B, como puede ser para el sector agropecuario, todos aquellos productores de insumos, de semillas, de agroquímicos, de maquinaria agrícola, de o algún otro producto o servicio que vaya para el agro, tienen que saber que pueden dimensionar y prospectar con acceso a herramientas tecnológicas y con datos. Y vamos a tratar de disponibilizar algunas herramientas para que puedan jugar y trabajar y poder experimentar soluciones que después van a tener que llevar si lo quieren, lo ven posible, si lo ven como un desafío viable a cada una de las organizaciones en las que estén trabajando, públicas o privadas. Así que bueno, este es un poco el desafío y va a ser un ida y vuelta con los asistentes donde vamos a tratar de aportar valor y compartirlo entre todos para poder definir cuáles son las herramientas que nos permiten tomar las mejores decisiones. Así que gracias, Juan Carlos. Bueno, parece mentira, ¿no? Que siempre seguimos hablando de tomar las mejores decisiones. Nunca terminamos de encontrarle la vuelta al sistema de toma de las mejores decisiones. Pero como vos decís, ¿no? Los datos son la información, los datos son el gran combustible de esta etapa. Lo decís vos, lo dicen los principales especialistas. Hay una revalorización de los datos para partir de allí como el insumo básico para ir avanzando, ¿no?
Totalmente, porque hoy el chat GPT le puedes preguntar y te va a contestar cualquier cosa. Claro. Pero si yo necesito, por ejemplo, dimensionar el mercado de viandas en atmósfera controlada, le puedo preguntar al chat GPT cuál es el volumen de ese mercado. El chat GPT lo más probable es que no me dé los datos. Entonces, podemos, si tenemos los datos, hoy la capacidad de análisis es casi infinita. Pero si no tenemos los datos, tenemos que ver cómo construirlos. ¿Y hay manera de construirlos? Sí, hay maneras de construirlos que son eficientes. Y el error de muchos, por eso vamos a explicarlo en detalle en la especialización, es creer que todo se resuelve con una encuesta. Las encuestas, como digo, si estuviéramos en medicina, los encuestadores serían cirujanos, pero también hay homeópatas. Y para dimensionar un mercado no podemos dimensionarlo con una encuesta. Si quisiéramos dimensionar el mercado del agro, el mercado automotor, etcétera, no podemos hacer una encuesta para dimensionar el mercado. Y de acuerdo al volumen del mercado, podemos empezar a armar una estrategia y definir cuál es la inversión que estamos dispuestos a hacer para ver si va a tener el repago o no, para Claro. ver si una compañía vale tanto o no. Entonces, el dato y el procesamiento es trascendente para este proceso, primero de decisión y después, no menor, de comunicación, porque al Claro. final tenemos que contactar a los prospectos. Sí, sí, totalmente. Bueno, no sé si va a alcanzar una sola clase, Nelson. Por ahí hay que reprogramar el sistema para meterte algunas horas más porque son muchos temas y muy interesantes. Además, para Vamos a, conversarlos con profesionales de varios mercados, porque hasta ahora tenemos creo que de 8 países alumnos. Por lo cual se va a dar un debate más que interesante. Fantástico. Bueno, a ver, es un tema la disponibilidad de datos en Latinoamérica. Y si bien nos quejamos muchas veces de Argentina, debo decirle que no es de los peores países en cuanto a disponibilidad de datos. Ok, En la mayoría de los países contamos con fuentes de información de la cantidad de empresas. Entonces, Uruguay, Chile, Argentina, Perú, Colombia, México, Brasil, tienen fuentes de datos de las empresas que uno puede trabajar, segmentar, prospectar. Hay algunos países que están bastante más atrás y es una pena. Digo, por ejemplo, el caso es Paraguay. Paraguay obviamente tiene grandes oportunidades en términos de el costo fiscal, del clima de negocios, de un montón de alternativas, pero lamentablemente, digamos, no hay disponibilidad de datos. Yo creo que es un desafío que el gobierno de Paraguay tiene. Si se quisiera convertir en Suiza, una de las alternativas es unificar las bases de datos de toda Latinoamérica e incentivar el hecho de tener producción en Paraguay, que obviamente sabemos todos que nos va a costar mucho menos en términos fiscales, pero poder exportar y colocar los productos en otros países. claro. Una integración. Tal cual, tal cual. Entonces, el punto de la tecnología con los datos y con el know-how de la industria me parece que es trascendente. Espectacular. Bueno, lástima que no tenemos más tiempo para seguir charlando, pero bueno, vamos a tener horas durante la especialización, Nelson. Tal Te cual. agradezco Muchísimas gracias, y Juan Carlos. La verdad que es un lujo, un placer poder compartir con vos, un tipo tan importante en el sector, haciendo este trabajo hace tanto tiempo y capacitando a tantos profesionales, poder tener un pedacito para poder plantear estos desafíos. bueno, sabes que es recíproco y que siempre que pienso en ese tema, el primero que quiero tener en el equipo es a vos, Nelson. Te mando un abrazo y estamos en contacto. Nos Muchas vemos. gracias.